Hola. En Sudamérica es noticia los aranceles de Donald Trump y su repercusión en el mundo. Todos los principales medios de comunicación suramericanos han dado amplia cobertura en todas sus emisiones a las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y diferentes denominaciones como la guerra tarifaria Trump, las medidas proteccionistas de Donald Trump, se derrumban las principales bolsas asiáticas. Todos los medios de Sudamérica con amplia cobertura de las medidas arancelarias adoptadas por el presidente Donald Trump. Todos los medios en sentido general en todo el cono sur, en toda Latinoamérica, dándole amplia cobertura. Y hay muchas reservas. Hemos visto que en los diferentes diarios suramericanos hay amplias reservas en torno a las medidas. Eso vale decir, no hay cuestionamiento a la medida. Sí hemos visto que, por ejemplo, en algunos medios se resaltan las medidas, las sugerencias que cada país suramericano debe adoptar. En el caso, por ejemplo, de Javier Milei, página 12 destaca lo que ellos consideran el doble fracaso de el presidente argentino Javier Milei, y entre los dos fracasos indican que uno fue el haber viajado a Estados Unidos para conversar con el presidente Donald Trump y no haber logrado ese propósito. Por supuesto que también en la Argentina asignan un fracaso, página 12, al presidente Milei, el hecho de que el Senado de la República le haya rechazado el nombramiento que hiciera del miembro de la Suprema Corte de Argentina por hasta el mes de noviembre. Entonces, en el caso de Brasil, todos los medios de comunicación están dando cobertura a las medidas tarifarias, a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. En Brasil también se ha pronunciado el diputado federal Glauber Braga, quien ha dicho que ese proceso que se le sigue para deponerlo de su mandato es una tortura institucional. Glauber Braga es un diputado federal que ha sido abiertamente antibolsonarista y en la época dura del lavallato enfrentó al lavallatismo en Brasil. Incluso es el diputado federal que hizo el símil del juez Sergio Moro con el fútbol, cuando le llamó a Sergio Moro, el nefasto Sergio Moro, él le llamó Glauber Braga le llamó Lluís Ladrão. En La Nación Argentina hay un artículo interesante que ellos les sugiero que lo lean, un artículo interesante traducido de The New York Times. Mark Fonder, el autor, y se titula "Los aranceles de Trump dañarán el libre comercio, pero la herida puede no ser mortal". Les sugiero que lean ese interesante análisis para que entiendan un poco más, de manera más detallada, la situación de los aranceles de Trump. Entre otros asuntos, este artículo dice: al anunciar fuertes aranceles a sus principales socios comerciales, estoy citando La Nación, quien a su vez hace la transcripción de The New York Times, dice: al anunciar fuertes aranceles a sus principales socios comerciales, el presidente de Estados Unidos desata tensiones similares a las que se produjeron a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Economistas advierten sobre un posible retroceso en la globalización y una reconfiguración del sistema multilateral. Atención, ahí en ese punto, vuelvan y relean el artículo.
Clarín también destaca el derrumbe de las bolsas asiáticas y anticipa otro lunes negro a los mercados, dice Clarín. También página 12, por supuesto, que dice pánico bursátil. Los aranceles de Trump hacen desorden en las bolsas internacionales. En Nikkei japonés se desploma casi un 9%. Eso dice página 12. Pero además, página 12 también tiene un interesante análisis sobre la repercusión en América Latina de los aranceles de Donald Trump, donde habla que países como Brasil responderán las medidas de Estados Unidos, y además también analiza el proceso de los aranceles en otros países como México, y además cita a todos los países socios de Estados Unidos que han recibido aranceles del 10% con las importaciones que llegan desde esos países hacia Estados Unidos, como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador. Dice que Venezuela tiene un 15%, Nicaragua un 18% y México esta vez no fue incluido. También indica que en el caso de Brasil tendrán aranceles la soya, el azúcar, el maíz. En el caso de Chile, la agricultura, el sector pesquero. En el caso de Colombia, el café, las flores. En el caso de Ecuador, camarón, el camarón, el cacao, el banano. Entonces, página 12 también cita a un especialista llamado Gabriel Puricelli, donde dice que los aranceles de Trump tienen un doble impacto negativo para la región. De manera directa, obvian el proceso. Dice que obvian el acceso al mercado de Estados Unidos e indirectamente provocan una turbulencia global, probablemente duradera, que ya ha provocado una caída de los principales commodities y que desviará el flujo de inversión hacia mercados percibidos como de menor riesgo en la región. Eso dice página 12. También página 12 habla de lo que es la postura de Petro, de Lula, donde cuando usted lo lee dice que Petro, Lula, entre otros, se colocan del lado del multilateralismo, del libre comercio, y que también responderán las medidas de proteccionismo que ha adoptado el presidente Trump. También dice que Lula es pro Organización Mundial del Comercio. En la Argentina sigue desaparecido Loan Danilo Peña, sigue desaparecido el niño Loan del pueblo 9 de julio, Corrientes. Ya va en junio 13 a cumplir un año Loan Danilo Peña desaparecido. Entonces, en página 12 hay una noticia muy importante, y es que el fotógrafo Pablo Grillo, que fue herido mortalmente en la marcha de los jubilados, felizmente se está recuperando, y eso es un motivo profundo, de alegría profunda. Pablo Grillo ya reconoce a las personas, está en el proceso, ya ha despertado, está en el proceso de terapias y va en un proceso franco de recuperación. Un muy joven fotógrafo, Pablo Grillo, que fue herido por las fuerzas militares que reprimían la marcha de los jubilados. Pasemos al Ecuador. En el Ecuador hay muchas lluvias, 34 fallecidos, por lo que la Comisión Nacional Electoral pretende hasta cambiar los centros de votaciones atribuyéndoselo a las lluvias. Como que muy rápido está reaccionando, ¿verdad?, la Comisión Electoral. Pero saben que en Ecuador parece extraña la presencia, y de hecho lo es, del estadounidense Eric Prince. Ustedes se recuerdan el caza recompensa que andaba buscando ganarse los millones por la captura de Maduro. Pues a menos de una semana de las elecciones de Ecuador llega de la mano de las fuerzas militares, sobre todo de lo que son las Fuerzas Armadas ecuatorianas, llega Eric Prince, y de hecho, bueno, fundador de una empresa de seguridad, Blackwater, hoy se llama Academic. Miren, es fuerte
Ustedes saben que le atribuye Primicias, el diario Primicia, como declaración a Eric Springs, el diario Primicias Ecuador, dice así: el próximo domingo Ecuador puede elegir la ley y el orden o ser un narcoestado. Eso dice el estadounidense Springs a favor de el presidente Noboa. Súmele a eso que dentro de la Comisión Nacional de Elecciones también electoral, también el presidente Noboa tiene el control. Ecuador no se merece, Ecuador no se merece caos, desinstitucionalización, Hay que jugar en igualdad de condiciones. El señor Prince está trabajando directamente con Lofredo, el ministro de Defensa. Eso es peligroso. De todas maneras, el diario El Universo también dice que el próximo domingo 13 de abril es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, donde se espera que voten 13.7 millones de electores. También el Universo Ecuador da cobertura a las medidas de aranceles de Donald Trump, ampliamente da cobertura, y se refiere a las lluvias, deslizamientos de tierra, lodos, caída de árboles, desplazamientos y fallecidos que están aconteciendo ahora mismo en el Ecuador. Pasemos al Perú. En Perú, los transportistas de la zona norte de Lima se paralizarán por la inseguridad, por las extorsiones y por las provocaciones y amenazas que sufren de parte de la delincuencia. En el caso del Comercio Perú, el Comercio Perú tiene un interesante análisis sobre Bolivia sin dólares ni combustibles y dice que la crisis interminable de Bolivia se complica en el año electoral y dice que la falta de gasolina y de diésel y del diésel trajo nuevas protestas en Bolivia hace una semana y forma parte de un problema estructural en Bolivia que el gobierno de Luis Arce no pretende solucionar. Eso es un análisis del articulista Gisela López. En el caso de un autor llamado Fernando Vivas, ¿saben qué se dice? Referido al APRA. Dice que los documentos, Fernando Vivas dice que los documentos desclasificados de la CIA indican que ésta apoyó al movimiento APRA peruano en el 1962. Sin embargo, tras varios años de alianza con la derecha, dice el articulista, los apristas siguen reclamándose ser antiimperialistas cuando recibieron, dice el articulista Fernando Vivas, en El Comercio Perú, dice que siguen reclamándose antiimperialistas cuando fueron protegidos, dice, apoyados por la CIA. En Bolivia, el portal El Deber dice que más de 500,000 de familias han sido afectadas por las lluvias y 55 muertes han ocurrido. Por su parte, El Deber dice que en las elecciones del 17 de agosto de Bolivia ganará el candidato que obtenga más del 50% de los votos y que si eso no se logra, el 19 de octubre se realizará una segunda vuelta electoral, dato que cita del Tribunal Superior Electoral. También en El Deber les insto a que verifiquen un interesante artículo donde habla de la disminución de la clase media a escala mundial desde Estados Unidos, Europa hasta Asia. Atención. Disminución, desmejoramiento y disminución de manera preocupante que sufre la clase media a escala continental. La participación de la clase media en la economía global se está reduciendo. Pasemos a Chile, a Bio Bio. Bio Bio destaca, Bio Bio Chile, ampliamente lo que son las acusaciones, las acusaciones que se les realiza a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que está impedido de participar durante 8 años en los torneos electorales brasileiros, pero que ahora está formalmente acusado
e indiciado en el Supremo Tribunal Federal. Las acusaciones son golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada, deterioro de patrimonio protegido, daño calificado contra patrimonio público. Recuerden que ante estas acusaciones, y volvemos de nuevo a Brasil, ¿qué ha hecho el grupo del expresidente Jair Bolsonaro? Convocar a una manifestación en la avenida Paulista, allí Sao Paulo, y los cálculos indican que participaron 45,000 adeptos de Jair Bolsonaro, donde el motivo principal es presionar al Congreso para que sean amnistiados todos los acusados de los actos antidemocráticos de enero, entre los cuales sería beneficiado el propio Jair Bolsonaro. Miren, en Chile, siguiendo con Chile, pero mirando lo que aparece en prensa latina, dice que Chile celebra los 80 años del premio Nobel de Gabriela Mistral, escritora y pedagoga. Se conmemora 136 años de su natalicio. Su nombre real, Lucila de María Godoy Alcayaga, de la norteña región del Coquimbo. Ella viajó a México, colaboró en México con lo que era la reforma de la enseñanza y la creación de bibliotecas escolares. Otros medios de comunicación indican y resaltan de Chile lo que es los actos por Gabriela Mistral, y dice que estos actos se van a extender hasta el 10 de diciembre. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, Chile. Chile, el portal también da amplia cobertura a lo que son las caídas de las bolsas de Asia, como también lo hace 24 horas. 24 horas Chile dice: aranceles Trump, síntoma de la desglobalización. Y oigan qué dice exactamente 24 horas Chile. Los mercados mundiales reaccionaron con fuertes caídas tras el anuncio de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Jorge Chak, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, aseguró que la medida también es usada para fines distintos de seguridad, políticos o migratorios. Eso lo pueden leer ampliamente en Emol Chile. Y en BioBio Chile también ustedes pueden chequear la solicitud que le hacen los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores al presidente Boric de Chile, donde le instan a que dialogue con el presidente Donald Trump sobre los aranceles impuestos a Chile, y dicen que es necesario un diálogo Chile-Estados Unidos. ¿Qué les parecen estas informaciones que inauguran una semana súper activa en Suramérica? Muchas gracias por su atención a Actualidad Suramericana de hoy. Pásenla bien.